¿Listo? El día de hoy hablaremos sobre un tema importante sobre el conductismo. Mi grupo está conformado por Mariela Villegas, Ángel Chigue, María Ángela Langui y mi persona Yaimara Vargas. El conductismo. El conductismo surge a principios del siglo XX como una reacción al método introspectivo que predominaba en la psicología en ese entonces. Esta corriente se enfoca únicamente en la conducta observable y medible, rechazando el análisis de procesos mentales internos que no se pueden verificar. El conductismo sostiene que el entorno es el factor clave en el aprendizaje, ya que las conductas humanas son respuestas a estímulos del ambiente. Principales teóricos y sus contribuciones. Uno de los principales teóricos del conductismo es John Watson, quien es considerado el fundador de la psicología conductista moderna. Watson propuso que la psicología debía adoptar métodos científicos similares a los de las ciencias físicas y que los recién nacidos son tabula rasas, es decir, nacen sin predisposiciones y el aprendizaje se forma a partir de las interacciones con su entorno. Watson afirmó que cualquier niño podría llegar a ser lo que él desee, como un especialista dependiendo de las experiencias que viviera. Otro gran nombre es Frederick Skinner, quien desarrolló el concepto de condicionamiento operante, que se basa en cómo las consecuencias, ya sean refuerzos o castigos, afectan la frecuencia de las conductas. Skinner diseñó la famosa caja de Skinner para estudiar este proceso de manera controlada. También debemos mencionar a Iván Pavlov, conocido por su trabajo en condicionamiento clásico, donde demostró cómo se puede asociar un estímulo neutro con una respuesta reflejada. Además, Edward Trondheim nos dejó la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de una recompensa tienden a repetirse, mientras que las seguidas de un castigo tienden a disminuir. Y finalmente, Edwin Guthrie propuso el condicionamiento contiguo, que explica cómo los movimientos combinados de estímulos y respuestas pueden formar nuevos actos. Conceptos fundamentales. El acondicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje asociativo descubierto por Iván Pavlov, donde un estímulo neutro adquiere el poder de generar una respuesta previamente vinculada con otro estímulo incondicionado. Componentes claves. Estímulo incondicionado EI provoca una respuesta natural. Por ejemplo, comida que genera salivación. Respuesta incondicionada, RI, reacción automática. Ejemplo, la salivación ante la comida. Estímulo neutro, no genera una respuesta inicial, por ejemplo, sonido de una campana. Estímulo condicionado, el EN se convierte en EC tras asociarse repetidamente con el EI. Tenemos como ejemplo campana que provoca salivación. Respuesta condicionada, RC, reacción aprendida al EC, por ejemplo, salivación ante el sonido de la campana. Procesos fundamentales, adquisición. El S genera la RC tras múltiples asociaciones con el. Extinción. La RC disminuye si el S se presenta sin él. Generalización. Respuesta ante estímulos similares al S, por ejemplo, salivación ante un timbre similar a la campana. Acondicionamiento operante. El aprendizaje basado en consecuencia de las acciones, las conductas, se modifican según resultados, refuerzos o castigos, tipos de consecuencia, refuerzo positivo. Acción, añadir algo deseable, ejemplo, premio por cumplir metas.
Refuerzo negativo. Acción, retirar algo indeseable. Ejemplo, usar paraguas para evitar lluvia. Castigo positivo. Acción, añadir algo indeseable. Ejemplo, multa por infracción. Castigo negativo. Acción, retirar algo deseable. Ejemplo, quitar privilegios por mala conducta. Acondicionamiento antiguo. Raíces históricas. El acondicionamiento clásico fue descubierto por Iván Pavlov en el siglo XVI, aunque sus raíces conceptuales se remontan a Aristóteles en el siglo VI a.C., quien propuso la ley de contiguidad. Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente. Sin embargo, Pavlov fue el primero en demostrar experimentalmente. Experimentos de Pavlov. Contexto. Estudiaba la digestión en perros y observó que la salivación no solo ocurría al presentar comida, sino también ante estímulos neutros asociados. Ejemplo, sonidos de una campana. Premio Nobel. Sus hallazgos le valieron el Nobel en 1904, consolidando el acondicionamiento clásico como base del conductismo. Legado. El acondicionamiento clásico sentó las bases para entender respuestas involuntarias y aplicaciones en psicología. Ejemplo, las fobias. Aunque no es antiguo en términos cronológicos, su desarrollo histórico lo vincula con ideas filosóficas procedentes. Aplicaciones prácticas. Sistema de recompensas y castigos. Premios por buenas calificaciones o comportamientos. Ejemplo, estrellas o puntos acumulables. Castigos, como pérdida de privilegios o críticos públicos para conductas disruptivas. E- economía de fichas. Asignar puntos que pueden canjearse por recompensas. Esfuerzo positivo, elogios o reconocimientos para fomentar participación en clase, entorno laboral, incentivos y evaluación, bonificaciones o ascensos por cumplir objetivos, evaluación del desempeño con retroalimentación para corregir conductas. Entrenamiento basado en esfuerzo positivo para mejorar habilidades técnicas. Modelamiento de líderes. Ejemplificar comportamientos deseables. Ejemplo, comunicación asertiva. Seguridad y bienestar. Rutinas de seguridad mediante condicionamiento para reducir riesgo. Programas de bienestar para promover hábitos saludables. Ejemplo, como gestión del estrés. Salud y terapia. Tratamiento de trastornos. Terapia conductual para ansiedad, depresión. Programas para dejar de fumar. Estrategias de refuerzo para abandonar el hábito y modificación de hábitos. Extinción de conductas no deseables. Ejemplo, reducir el consumo de alcohol mediante técnicas. Crianza y familia.
Refuerzo positivo. Recompensas por completar tareas domésticas o comportarse bien en público. Castigos no violentos. Tiempo fuera para no rabietas o agresiones combinando con explicaciones claras. Marketing y negocios, estrategias de incentivo. Promoción, ejemplo, descuentos por compra para aumentar ventas. Fidelización. Programas de puntos o beneficios exclusivos para clientes recurrentes. Justicia penal. Reducción de la reincidencia, programas de modificación conductual en prisiones con recompensas por buen comportamiento y castigos por faltas. Críticas y limitaciones. Reduccionismo ignora procesos mentales y emocionales, lo que puede generar efectos indeseados. Por ejemplo, pérdida de motivación intrínseca en educación, dependencia de refuerzos externos. Las conductas modificadas pueden desaparecer si se retiran las recompensas. Integración con otros enfoques. Se recomienda combinar técnicas conductistas con aspectos cognitivos. Ejemplo, terapia cognitivo-conductual. Bueno, yo les voy a hablar sobre críticas y limitaciones. Ignora procesos mentales, no estudia pensamientos, emociones o motivaciones. Ejemplo, no explica por qué alguien actúa con valentía. Reduccionismo, simplifica el comportamiento a estímulo-respuesta, ignorando genética, personalidad o contexto social. Falta de individualidad. Supone que todos respondan igual a los estímulos. Ejemplo, no explica por qué el miedo a las arañas varía entre personas. Determinismo ambiental. Afirma que en el entorno controla todo sin considerar el libre albedrío o decisiones autónomas. Limitaciones en educación. Mecanización. Aprendizaje repetitivo inadecuado para temas que requieren análisis crítico. Roles rígidos. Profesor como controlador, estudiante sin autonomía. Ética. Experimentos con animales para generalizar a humanos cuestionando su validez y bienestar animal. Alcance limitado. No explica lenguaje, creatividad o comportamientos complejos en adultos. Conclusión. Útil para conductas observables, pero insuficiente para entender la psicología humana en su totalidad. Conclusión. El conductismo revolucionó la psicología al estudiar conductas observables, ofreciendo herramientas prácticas para educación, terapia y trabajo. Sus aplicaciones en refuerzos y estímulos son útiles para modificar hábitos. Sin embargo, ignora procesos mentales, pensamientos, emociones y reduce el comportamiento a estímulo-respuesta, limitando su alcance en fenómenos complejos como la creatividad. Su enfoque mecanizado prioriza el control externo, descuidando la autonomía individual, aunque sentó bases para teorías posteriores, como por ejemplo cognitivo-conductual. Su legado es parcial. Explica cómo moldea el ambiente, pero no la mente en su totalidad. Esto es todo, licenciada, de parte de nuestro grupo. Espero que sea de su agrado y bueno, ante todo, muchas gracias.